Imagina esto. Canadá, ese país que siempre parece tan unido y tranquilo, con sus vastos bosques, sus lagos cristalinos y esa imagen de paz eterna, podría estar a punto de romperse en pedazos. Y no estamos hablando de Quebec esta vez. Esa provincia con su acento francés y su historia de rebeliones culturales que siempre ha sido el rebelde del norte. No, el fuego esta vez arde en el oeste, en una tierra enorme y llena de tesoros negros bajo la tierra. Hablamos de Alberta, una provincia que parece sacada de una película de vaqueros. Praderas infinitas, montañas imponentes de las rocosas y un cielo que se extiende hasta donde alcanza la vista. Pero detrás de esa belleza hay una tormenta creciendo, una que podría cambiar el mapa de Norteamérica para siempre. Alberta, con sus 4 millones y pico de habitantes, se siente cada vez más como un extraño en su propia casa. Sus líderes hablan de independencia, de cortar lazos con Ottawa, la capital lejana que dicta las reglas desde el este. Y lo más loco, ya hay charlas con Washington, con el equipo de un político influyente, sobre un posible préstamo de cientos de millones para hacer el sueño realidad. ¿Alberta como el estado número 51 de Estados Unidos? Suena a ciencia ficción, pero amigos, esto no es un chiste. Es una grieta real en el corazón de Canadá, y podría abrirse de par en par en cualquier momento. Déjame llevarte un poco atrás en el tiempo para que entiendas por qué estamos aquí. Alberta no siempre fue esta olla a presión. Hace décadas, era el motor económico de Canadá, el lugar donde el petróleo fluía como ríos de oro negro, atrayendo a miles de trabajadores con sueños de prosperidad. Imagina familias mudándose desde todo el país, construyendo casas en ciudades como Calgary y Edmonton, que crecían como hongos después de la lluvia. El crudo de Alberta no solo llenaba los bolsillos de sus residentes, sino que sostenía al resto de Canadá, financiaba carreteras en el este, escuelas en las provincias pobres y hasta hospitales en las islas del Atlántico. Pero algo cambió. Las políticas de Ottawa, con su enfoque en el medio ambiente y la redistribución de la riqueza, empezaron a ahogar esa máquina. Proyectos de oleoductos que prometían conectar Alberta con el mundo se cancelaron uno tras otro. Recuerda el proyecto de oleoducto del norte, ese plan ambicioso para llevar el petróleo al Pacífico y abrir puertas a mercados como Asia. Miles de empleos en el aire, miles de millones en inversiones evaporados. Y luego vinieron los impuestos al carbono, esas cargas invisibles que subían los costos para las empresas petroleras, haciendo que cada barril costara más caro de extraer y vender. Pero no es solo el dinero lo que duele, es el sentimiento de ser ignorado, de ser el que paga la cuenta, pero nunca invitado a la fiesta. Cada año, Alberta envía miles de millones al Fondo Federal de Igualación, ese mecanismo que toma el excedente de las provincias ricas para ayudar a las que luchan. Imagina una familia donde un hermano trabaja duro en la mina y envía cheques mensuales a los otros, pero nunca ve un gracias, solo más demandas. En números crudos, cada albertano paga alrededor de $5,000 en impuestos federales al año, pero recibe de vuelta apenas 1,100 en servicios. Para una familia de 4, eso suma $16,000 que se van volando hacia Ottawa y de ahí a otras partes. Compara eso con Cataluña en España, donde gritan, «España nos roba», por un déficit de 1,200 euros por persona. En Alberta es 4 veces peor. Y mientras tanto, el precio del petróleo cae en picada desde 2014, dejando pueblos fantasmas donde antes bullía la vida. Pozos abandonados, fábricas cerradas, familias que empacan y se van con el corazón roto. Entra en escena la líder provincial, la premier de Alberta, una mujer con fuego en los ojos y una determinación que recuerda a las pioneras que cruzaron las praderas en carretas. Elegida en 2022 al frente del Partido Conservador Provincial, la líder provincial no es de las que se queda callada. Su mensaje es simple y directo. Más poder para Alberta, menos intromisiones de Ottawa. Protejamos nuestros recursos, construyamos nuestras carreteras, decidamos nuestro futuro,
dice en cada mitin, y la multitud ruge. Bajo su liderazgo, Alberta aprobó la Ley de Soberanía, un arma legal para desafiar leyes federales que vean como invasivas. No es una declaración de guerra, pero es un escudo. Permite a la provincia ignorar regulaciones que perjudiquen su economía siempre y cuando la legislatura las apruebe. Imagina un muro invisible alrededor de las arenas bituminosas, protegiendo el petróleo de las cadenas federales. La líder provincial ha invocado esta ley varias veces, como contra el tope de emisiones que Ottawa quiere imponer en 2025, argumentando que es un ataque directo a la jurisdicción provincial. Y no para ahí. Ha flexibilizado reglas para atraer inversiones, bajado impuestos para empresas y empujado por más exploración, todo mientras critica abiertamente la agenda climática de Canadá como un freno al progreso. Pero lo que realmente encendió la mecha fue la elección federal de abril de 2025. Todo apuntaba a una victoria aplastante de los conservadores, liderados por un político conservador, un tipo duro, que prometía recortar regulaciones y defender el oeste. Alberta, pintada de azul en el mapa electoral, soñaba con un aliado en Ottawa. Pero entonces irrumpió un político estadounidense, el torbellino desde el sur. Sus mensajes incendiarios, hablando de anexar Canadá como el Estado 51, de imponer aranceles del 25% a las exportaciones canadienses, de usar fuerza económica para redibujar fronteras, cambiaron todo. De la noche a la mañana, el pánico nacional impulsó a los liberales. El líder liberal, el exbanquero que reemplazó al antiguo líder liberal como líder, capitalizó el miedo. El político estadounidense quiere rompernos, pero nosotros somos más fuertes unidos, gritaba en mítines. Los liberales ganaron por un pelo, con 169 escaños en una Cámara de 343, un gobierno minoritario que depende de alianzas frágiles. En Alberta, el resultado fue un puñetazo al estómago. Otro mandato liberal, con políticas que priorizan el cambio climático sobre el petróleo. El líder liberal no es el antiguo líder liberal. Es más pulido, con su acento británico y su currículum de exgobernador de un banco central, pero para Alberta es más de lo mismo. Ha prometido concesiones, eliminar el impuesto al carbono nacional, flexibilizar algunas reglas ambientales, incluso liberalizar el comercio entre provincias para que Alberta venda más dentro de Canadá. Pero los independentistas no compran el cuento. Es humo, dice la líder provincial en entrevistas, presionando un botón rojo en su escritorio que dice tonterías, cada vez que habla con liberales por videollamada. Y tiene razón en dudar. El líder liberal fue enviado especial de una organización internacional para acción climática en 2020 y hasta 2023 lideró proyectos en una firma de gestión enfocados en cero emisiones. Para una provincia que vive del crudo, eso suena a veneno disfrazado de miel. Ahora, el panorama económico es un campo minado. Alberta exporta el 70% de su petróleo a Estados Unidos, cruzando la frontera como un río inagotable. Ese flujo no solo llena arcas provinciales, sino que soporta el 21% del PIB local, desde camioneros en las autopistas hasta ingenieros en las plataformas. Si el político estadounidense sube aranceles como amenaza desde su reelección, es el caos. Imagina camiones parados en la frontera, precios del gas disparados en ambos lados, fábricas cerradas porque el acero canadiense cuesta un ojo de la cara. Alberta no solo pierde ventas, pierde todo: transporte, manufactura, servicios. Es como cortar las venas a una economía adicta al sur. Y mientras Ottawa negocia con Washington en nombre de todo Canadá, la líder provincial mueve sus piezas. Visitas a una mansión en Florida donde se reunió con el político estadounidense en enero de 2025 para charlar de energía y alianzas. Conversación amistosa y constructiva, publicó, posando con el magnate y un empresario canadiense. Allí hablaron de oleoductos nuevos, de exenciones para el crudo albertano, de cómo Alberta soporta cientos de miles de empleos en EU. Pero el guiño al independentismo es cada vez más claro.
Justo después de la victoria del líder liberal, la líder provincial presentó una ley que baja el umbral para referendos, de 600,000 firmas a solo 177,000. Cualquiera con un poco de organización podría lanzar una votación sobre la independencia en meses. El proyecto de prosperidad de Alberta, liderado por un activista, un cirujano retirado convertido en activista, ya presentó su petición en julio de 2025. Quieren un referendo para finales de año, con la pregunta clara: ¿quieres que Alberta sea un país soberano y deje de ser provincia de Canadá? Y los números asustan. Encuestas de una firma de encuestas en mayo de 2025 muestran que el 36% de albertanos inclinan la balanza hacia el sí, con un 65% entre votantes del Partido Conservador Provincial. Otro sondeo de otra firma de encuestas en junio pone el apoyo en 22%, el más alto en 5 años. No es mayoría, pero recuerda el Brexit. En 2014, el quedarse ganaba 58-31. 2 años después, todo cambió. En temas calientes, la opinión pública es arena movediza. Legalmente, no es un paseo por el parque. La Corte Suprema de Canadá, en el caso de Quebec de 1998, fue clara. Una mayoría clara, en una pregunta clara, obliga a negociar, pero la secesión unilateral es inconstitucional. Sería un proceso largo, con debates en el Parlamento, posibles bloqueos de otras provincias como Columbia Británica, que controla el acceso al Pacífico. Alberta, sin salida al mar, depende de oleoductos y ferrocarriles que cruzan territorios ajenos. Si se independiza, ¿quién garantiza el flujo? Pero políticamente es dinamita. Si Alberta vota sí en 2026, como predicen algunos, enciende la mecha. Quebec, con su historia de referendos en 1980 y 1995, donde el no ganó por un pelo en el segundo, reviviría su sueño. Saskatchewan, con quejas similares sobre impuestos y regulaciones, podría unirse. Imagina una cadena. El oeste se fragmenta, el este se atrinchera, Canadá se deshace como un rompecabezas roto. Y luego está el elefante en la habitación, Estados Unidos. Los separatistas no ocultan su admiración por el político estadounidense. En mítines, ondean gorras, hacer Alberta grande otra vez, cantan himnos adaptados y sueñan con unirse al sur. El Fondo América, un grupo que aboga por Alberta como Estado 51, patrocinó eventos donde el activista reveló detalles de reuniones en Washington. Funcionarios del político estadounidense discutieron un préstamo de 500 millones para la independencia, según filtraciones en un evento separatista cubierto por un medio en julio de 2025. Reconozcan nuestra soberanía al mundo, pidió el activista. El político estadounidense, con su historial de anexiones y expansión, piensa en Texas o Hawái, coquetea con la idea. Sus publicaciones sobre hockey y aranceles ya han turboalimentado el movimiento, según analistas en un periódico internacional. Para Alberta, unirse a EE.UU significa estabilidad, acceso a mercados masivos, protección militar, afinidad ideológica con el pequeño perfora republicano. Pero cuidado, perdería autonomía provincial, enfrentaría impuestos federales yanquis y diluiría su identidad canadiense. Opciones intermedias, como un mercado común bilateral, suenan más realistas, pero el sueño del Estado 51 aviva las llamas. ¿Qué pasa si Alberta se va? El terremoto sería épico. Económicamente, Ottawa pierde su gallina de los huevos de oro, el 80% del petróleo canadiense, miles de millones en royalties. Políticamente, los conservadores pierden 34 escaños en la Cámara de los Comunes, su bastión azul, dejando a los liberales con el timón firme. Ontario, Quebec y Columbia Británica dominarían, empujando políticas verdes que el oeste odia. Socialmente, familias divididas, un hijo en Calgary votando sí, otro en Toronto gritando traición. Y globalmente, Norteamérica se reconfigura. El político estadounidense celebra, México observa nervioso, la ONU debate soberanía. Pero Alberta sola enfrentaría desafíos. Sin Pacífico, atrapada en EE.
Para exportar, vulnerable a recesiones globales del crudo. Diversificar, turismo en Banff, tech en Calgary, agricultura en las praderas, sería clave. Pero el petróleo seguiría reinando. No todo es fatalidad. Hay esperanza en el diálogo. La líder provincial presiona por negociaciones constitucionales. El líder liberal ofrece migajas. Pero el reloj corre. Aranceles del político estadounidense podrían golpear en octubre, avivando el fuego. Encuestas muestran que un 30% firme quiere romper, y eso crece con cada titular. Expertos como una analista en un periódico internacional advierten: el político estadounidense ha trastocado la política canadiense, dando a separatistas un camino nuevo. Un medio político entrevista a la líder provincial. Lo tomo en serio, si no resuelven, burbujea. Y en una red social, el pulso late. Posts de un proyecto separatista llaman a firmas, un perfil oficial defiende soberanía. Usuarios como un ciudadano común claman por 2026. Amigos, esto no es solo política, es sobre identidad, sobre quién controla tu futuro. Alberta, con su espíritu indomable, podría redefinir qué significa ser libre en Norteamérica. ¿Se independizará? ¿Se unirá a las estrellas y barras? ¿O Canadá se reinventa a tiempo? Las respuestas vienen, y vienen rápido. Mantente atento, porque el oeste está despertando, y cuando lo hace, el mundo escucha. Pero antes de que sigamos con esta montaña rusa de tensiones geopolíticas, déjame tomarme un respiro y hablarte de algo que podría cambiar tu forma de ver el dinero y el futuro. Sé que estás aquí por la historia de Alberta, pero la vida no se detiene en las noticias. Hay que planear, invertir, construir riqueza en medio del caos. Por eso, mi equipo y yo hemos puesto el corazón en algo grande. Imagina aprender a invertir como un pro desde cero, con profesores que manejan fortunas reales en bancos privados, no con gurús de Internet prometiendo la luna. Hablamos del programa universitario de inversión multimercado y diversificación, creado con una universidad prestigiosa, una institución seria con título europeo oficial. ¿Por qué esto? Porque todos amamos la idea de un futuro seguro. Viajes con la familia sin preocupaciones, una casa propia sin deudas eternas, retiro en una cabaña con vista al mar. Pero el sistema educativo no enseña nada de finanzas personales. Te sueltan al mundo con deudas de universidad y cero idea de cómo multiplicar tu plata. Nosotros, que hemos navegado economías turbulentas por años, sabemos lo frustrante que es. Por eso nos unimos a expertos, profesores activos que cada día mueven millones en inversiones reales. Aprenderás a diversificar en acciones, bonos, fondos, cripto si quieres, todo con estrategias probadas para minimizar riesgos y maximizar ganancias. El programa es práctico, clases en vivo, casos reales, herramientas para analizar mercados como un detective. Imagina terminar con un portafolio que crece solo, mientras Alberta decide su destino. Ha cambiado vidas ya. Participantes de la primera edición que se llenó en horas, ahora ven retornos del 15% anual. Duermen tranquilos sabiendo que su dinero trabaja por ellos. Y lo mejor, es accesible, con becas para quienes empiezan. La presentación es este domingo 5 de octubre a las 7:07 p.m. hora de Madrid, en una plataforma de videoconferencias con un economista reconocido, el economista que desarma mitos con datos duros. Responderemos todas tus dudas en vivo. Las plazas vuelan. La última vez, la sala explotó de gente emocionada. Así que escanea el QR en pantalla o ve al link en la descripción para reservar ya. Es gratis, pero el conocimiento dura para siempre. ¿Listo para tomar control de tu economía mientras el mundo gira loco? Únete y veamos cómo Alberta inspira no solo independencia política, sino financiera. Volvamos al torbellino. Piensa en las caras de los albertanos en un mitin reciente en una ciudad mediana. Gorras rojas con "Hacer Alberta grande otra vez", camisetas proclamando República de Alberta, pósters de Albertanos por Alberta. Una banda folk local adapta una canción famosa para cantar sobre independencia,
a capela, con voces roncas de emoción. Oh Lord, won't you buy me a sovereign state? Ríen, pero en el fondo hay seriedad. Un contratista local, un contratista de soldadura de un pueblo pequeño, dice: el político estadounidense no es el Salvador, pero ahora es el mejor activo de Norteamérica. En el público, jubilados que recuerdan los booms petroleros de los 70, jóvenes con deudas estudiantiles soñando con empleos en plataformas, madres solteras preocupadas por el costo de la vida, todos unidos por una frustración compartida. ¿Por qué Ottawa decide por nosotros? Y no son solo rancheros y obreros. Intelectuales como un profesor universitario, profesor en una universidad local, notan la novedad. Un segmento quiere unirse a EE. Mezcla de amenazas del político estadounidense y apoyo conservador. En una revista cultural, una periodista traza raíces al programa energético nacional de los 80, cuando el antiguo líder liberal padre nacionalizó el petróleo, enfureciendo al oeste. Alberta siempre ha sido el rebelde, escribe, pero ahora es diferente. Viene de arriba, con la líder provincial liderando la carga. Mira el mapa electoral de 2015, cuando el antiguo líder liberal ganó su mayoría. Alberta azul conservadora, el resto rojo y naranja liberal. Una división geográfica que gritaba soledad. Hoy, con el líder liberal, es peor. Su victoria en abril, impulsada por el antiamericanismo, dejó al político conservador derrotado, su lead de 25 puntos evaporado en semanas. Gráficos de apuestas políticas muestran el giro. Cada publicación del político estadounidense sobre nuestro querido Estado 51 reflotaba a los liberales. Llamaré a nuestro equipo de hockey para motivarlos contra Canadá, que con impuestos bajos y seguridad fuerte, se convertirá pronto en nuestro 51, bromeaba el político estadounidense, pero en Alberta no reían. El líder liberal responde con gestos. Elimina el impuesto al carbono, promete oleoductos este-oeste para reducir dependencia de EU. Flexibiliza una ley ambiental, esa ley que frena proyectos por impactos ambientales. Pero sondeos de una firma de encuestas dicen que no basta. Un 48% quiere referendo si Ottawa no negocia nuevo pacto constitucional. En Saskatchewan, vecino solidario, el 34% inclina a salir. Si Columbia Británica bloquea acceso al mar, o Quebec oleoductos, el sí sube. Es una reacción en cadena. El oeste se levanta, el este se defiende. Económicamente, Alberta brilla pero sangra. Sus arenas bituminosas, el 80% del petróleo canadiense, generan 100,000 millones anuales, pero regulaciones federales las atan. Desde 2016, cancelaciones como el proyecto de oleoducto del norte cerraron puertas a China y Japón, dejando a Alberta 100% atada a EU. Aranceles del político estadounidense, catástrofe. 52,000 empleos perdidos, desempleo al 7.8%, recesión provincial, según una organización empresarial. La líder provincial viaja a Washington. Lobbea a gobernadores republicanos, enfatiza. Nuestro petróleo soporta sus trabajos. En una mansión en Florida, con el político estadounidense, discutieron exenciones, seguridad fronteriza, incluso un nuevo ducto. Los separatistas, como el Partido Republicano de Alberta, antes partido regional, triplicaron miembros a 25,000 postelección. Un líder separatista, dice a un medio internacional, divorcio de Ottawa antes de pensar en EU. Pero otros, como un activista político del ex partido independiente, ven al político estadounidense como aliado. Control migratorio para inmigración, filosofía energética para energía. En un café de Edmonton, una ciudadana común gana una gorra rosa en rifa. Preferiría independencia total o pacto mejor con Canadá, no el lío yanqui. Riesgos abundan. Si Alberta se va, pierde Pacífico. Proyectos como el oleoducto del norte mueren. Dependiente de EU. Enfrenta volatilidad. Precios bajos en 2020 diezmaron presupuestos.
Diversificar, sí. Turismo en una ciudad turística, donde osos grizzly pasean libres. Tech en Calgary, atrayendo startups. Agricultura, con ranchos que exportan carne premium. Pero transición duele. Desempleo temporal, reestructuración. Ilegal. Corte Suprema exige deber de negociar con mayoría clara, pero Ottawa podría arrastrar pies. Quebec acecha. Su referendo de 1995, 50.58% no, dejó cicatrices. Independencia albertana, chispa perfecta. El premier de Quebec, ya tenso con el líder liberal por inmigración, reviviría el sueño. Saskatchewan, con su líder provincial, se queja de igualación. Pagamos, no recibimos. Otras, Manitoba quizás, por comercio bloqueado. Canadá, Federación de Compromisos Frágiles, se deshilacha. El político estadounidense acelera. En un canal de noticias, separatistas lo ven como aliado poderoso. Su perfora eco en Alberta. En un periódico nacional, lobistas como el líder separatista y el activista confían camino a independencia. Pero un medio crítico advierte, sueños de anexión ignoran problemas yanquis. Un medio global entrevista al activista. La retórica del político estadounidense impulsó crecimiento. Vamos a Washington. Futuro, incógnitas. Escenarios. Referendo 2026, gana sí. Negociaciones tensas. Quizás pacto económico con EU. O fracaso, pero presión fuerza reformas. Más autonomía fiscal. Oleoductos aprobados. O colapso. Fragmentación, nuevo país oeste unido. Albertanos como un ciudadano local dicen, ya no me siento canadiense. En un periódico regional, una residente. Independencia no tiene sentido. Sigue el dinero. Pero en un medio digital, otro ciudadano predice referendo 2025. 37% apoyo sin educación plena. Esto trasciende fronteras, inspira autonomías globales, cuestiona federaciones. ¿Alberta lidera cambio?